Mientras limpiaba la oficina, la limpiadora vio el nombre del millonario en un documento. Se quedó paralizada al darse cuenta de que era el hombre que la abandonó embarazada hace 15 años. Las luces de la Ciudad de México parpadeaban como estrellas caídas contra los cristales del rascacielos, creando un mosaico dorado que se extendía hasta el horizonte. Lucía Ramírez pasó el trapo húmedo por la superficie fría de la ventana. Sus movimientos mecánicos después de tantos años haciendo la misma rutina. Eran las 2 de la madrugada, y el edificio estaba vacío. Solo el zumbido del aire acondicionado acompañaba sus pasos silenciosos por los pasillos alfombrados. A sus 34 años, Lucía había perfeccionado el arte de ser invisible. Los ejecutivos que trabajaban en esas oficinas durante el día jamás reparaban en la mujer delgada de cabello negro, recogido en una cola que limpiaba sus escritorios cada noche. Para ellos, ella era parte del mobiliario, tan prescindible como los ceniceros que ya nadie usaba. «Mija, ¿ya terminaste con el piso 15?» preguntó doña Carmen, su compañera de trabajo, asomando la cabeza por la puerta. «El supervisor anda preguntando». «Ya casi, doña Carmen. Solo me falta la oficina principal». Lucía cargó su carrito de limpieza hacia el despacho más grande del piso, el que pertenecía al presidente de no sabía qué empresa. Nunca se molestaba en leer los nombres en las placas doradas. ¿Para qué? Si todos eran iguales, hombres poderosos que jugaban con millones mientras ella luchaba por cada peso, insertó la llave maestra en la cerradura y empujó la puerta de caoba. El olor a cuero y agua de colonia cara la recibió como una bofetada. Qué diferente era su mundo del de ellos. Mientras ella compraba jabón de a peso en la tienda de la esquina, estos señores gastaban más en una corbata de lo que ella ganaba en un mes. Comenzó por vaciar los botes de basura. Después limpió las superficies de cristal de las mesas auxiliares. Al acercarse al escritorio principal, sus ojos se posaron en un documento que había quedado abierto sobre la superficie pulida. Normalmente no se fijaba en los papeles. Había aprendido que era mejor no saber demasiado. Pero algo en esa hoja la hizo detenerse. Era un contrato de expansión empresarial. Las letras doradas en el membrete decían Montoya Industries. Y abajo, en tinta azul, una firma que hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. Alejandro Montoya. El trapo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Sus piernas temblaron y tuvo que agarrarse del borde del escritorio para no caer. Después de 15 años, ese nombre seguía teniendo el poder de desarmarla por completo. «No puede ser», susurró, acercando el rostro al documento como si las letras fueran a cambiar por arte de magia. Pero ahí estaba, clara como el día, la firma que había visto en notas de amor, en tarjetas de cumpleaños, en todas esas cartas que él le escribía cuando eran jóvenes, y el mundo parecía estar a sus pies. Alejandro Montoya, presidente. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. 15 años creyendo que estaba muerto. 15 años llorando su ausencia, diciéndole a Elena que su papá había sido un héroe que murió en un accidente. 15 años de mentiras que se desmoronaban con una simple hoja de papel. La memoria la trasladó a esa noche de junio de hace 15 años. Cuando tenía apenas 19 años, y trabajaba sirviendo copas en la fiesta de graduación de la universidad más exclusiva de la ciudad, él se había acercado a ella con esa sonrisa que derretía corazones, esos ojos café que prometían el mundo entero. «¿Cómo te llamas, preciosa?», le había preguntado, y ella se había sonrojado como una colegiala. «Lucía», había respondido, bajando la mirada. «Lucía», había repetido él, como si estuviera probando el sabor de su nombre. Un nombre hermoso para una mujer hermosa. Durante 3 meses fueron la pareja más feliz del mundo. Él la llevaba a restaurantes elegantes, le compraba vestidos que ella jamás habría podido pagar, le susurraba al oído que juntos conquistarían el mundo. Alejandro tenía planes. Se casarían después de que él terminara la universidad. Tendrían una casa grande con jardín, muchos hijos corriendo por los pasillos. «Te amo, Lucía Ramírez», le decía cada noche antes de besarla. «Eres la mujer de mi vida». Y ella le creía, Dios santo, cómo le creía, hasta que le dijo que estaba embarazada. La sonrisa se había borrado de su rostro como si alguien hubiera apagado una luz. Sus ojos café se habían vuelto fríos, distantes. «¿Estás segura?», había preguntado.
y en esas 2 palabras Lucía había escuchado el final de su historia de amor. Sí, mi amor, vamos a tener un bebé, había susurrado, esperando ver alegría en sus ojos, pero lo que vio fue pánico. Necesito tiempo para pensar, había murmurado, saliendo de su pequeño departamento como si el lugar estuviera en llamas. Esa fue la última vez que lo vio. Durante semanas lo buscó como loca. Fue a su universidad, a su casa, preguntó a sus amigos. Todos le daban la misma respuesta. Alejandro había viajado al extranjero por asuntos familiares. Nadie sabía cuándo regresaría. Los meses pasaron. Elena nació pequeña y perfecta. Con los mismos ojos café de su padre, Lucía la cargó en el hospital y le susurró al oído todas las promesas que Alejandro nunca cumplió. No te preocupes, mi niña. Tu mamá va a darte todo lo que necesitas. No vamos a necesitar a nadie más. Y había cumplido esa promesa. Trabajando como mesera, como vendedora, como lo que fuera necesario. Cuando Elena tenía 5 años y preguntó por su papá, Lucía decidió que era más fácil inventar una historia hermosa que explicar la verdad. Le dijo que su padre había sido un hombre maravilloso que murió en un accidente cuando ella era muy pequeña, que la había amado mucho y que desde el cielo la cuidaba. Elena había crecido con esa historia, orgullosa de su padre héroe. El sonido de su teléfono la sacó de sus recuerdos. Era un mensaje de Elena. Ma, me quedé estudiando en la biblioteca. No me esperes despierta. Te amo. Su hija, su Elena hermosa e inteligente, que a los 15 años ya hablaba de estudiar medicina, que se desvelaba con los libros soñando con un futuro mejor. Elena, que no sabía que su padre héroe no solo estaba vivo, sino que había construido un imperio mientras ellas vivían en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Lucía tomó una foto del documento con su teléfono, las manos aún temblando. Después terminó de limpiar la oficina como si nada hubiera pasado, pero por dentro era un huracán. Al salir del edificio, las primeras luces del amanecer empezaban a pintar el cielo de rosa. Caminó hasta la parada del autobús con el corazón acelerado, la mente dando vueltas como un trompo. En el transporte público, apretada entre trabajadores que iban a sus empleos matutinos, siguió mirando la foto en su teléfono. Alejandro Montoya, presidente, por primera vez en 15 años. Lucía sintió algo más fuerte que la tristeza o la resignación. Sintió rabia, una rabia ardiente que le quemaba el pecho y le daba fuerzas que no sabía que tenía. Él estaba vivo, rico, poderoso, mientras ella limpiaba los pisos donde él tomaba decisiones millonarias. Pero ya no más. Era hora de que Alejandro Montoya supiera que tenía una hija. Era hora de que Elena conociera la verdad sobre su padre. El autobús se detuvo en su parada y Lucía bajó con paso firme. El sol ya estaba alto y la ciudad despertaba con todo su ruido y movimiento. Pero ella caminaba como si fuera la única persona en el mundo, con una misión clara por primera vez en 15 años. La guerra acababa de comenzar. El Mercedes-Benz negro se deslizó suavemente por las calles empedradas de las lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de la ciudad. Alejandro Montoya ajustó el nudo de su corbata italiana mientras revisaba los mensajes en su teléfono. A los 36 años, se había convertido en todo lo que su padre esperaba, el heredero perfecto del imperio familiar, un hombre que manejaba millones con la misma facilidad con que otros manejaban pesos. «Buenos días, señor Montoya», lo saludó Roberto, su chofer de confianza, observándolo por el espejo retrovisor. «¿Directamente a la oficina?» «Sí, Roberto. Tengo una junta a las 9 con los inversionistas japoneses». El auto se detuvo frente a un portón de hierro forjado que se abrió automáticamente. La mansión Montoya se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados, una construcción de estilo colonial que había estado en la familia por 3 generaciones. Alejandro entró por la puerta principal, sus pasos resonando sobre el mármol del vestíbulo. «Amor», gritó una voz desde la escalinata, «no te vayas sin desayunar». Mariana Torres de Montoya bajó las escaleras con la elegancia de una bailarina. A los 32 años, seguía siendo la mujer más hermosa de su círculo social. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre los hombros, y su vestido de diseñador francés se ajustaba a su figura como una segunda piel. Todo en ella gritaba dinero y clase, desde sus perlas cultivadas hasta sus zapatos hechos a mano en Italia. «No tengo tiempo, Mariana.
La junta es importante. Siempre dices lo mismo, murmuró ella, alcanzándolo en el vestíbulo. Llevamos 5 años casados y siento que vivo con un fantasma. Alejandro suspiró. Era una conversación que habían tenido cientos de veces. Mariana quería atención, cariño, la pasión que él simplemente no podía darle. Su matrimonio había sido un arreglo conveniente entre dos familias poderosas, una alianza estratégica que beneficiaba a ambos apellidos. Sabes que el negocio requiere sacrificios, dijo, besándola superficialmente en la mejilla. Cuando cerremos el contrato con los japoneses, podremos tomarnos unas vacaciones. ¿Vacaciones? Mariana rió con amargura. Alejandro, llevamos 3 años hablando de vacaciones. Siempre hay un contrato más importante, una junta más urgente. A veces siento que me casé con la empresa, no contigo. Él se ajustó el saco y tomó su portafolio. No tenía tiempo para dramas matutinos. Los inversionistas japoneses no esperarían, y ese contrato representaba la expansión de Montoya Industries a mercados asiáticos. Hablamos en la noche. ¿Sí? Mariana lo vio alejarse y sintió la familiar punzada de soledad que la acompañaba cada mañana. Se dirigió al comedor, donde Esperanza, el ama de llaves, había preparado un desayuno que nadie comería. ¿El señor ya se fue?, preguntó la mujer mayor con cariño maternal. Como siempre, Esperanza, como siempre. Mariana se sentó frente a la mesa de caoba que podía acomodar a 12 personas y sirvió café en una taza de porcelana china. La casa era hermosa, perfecta, pero vacía. 5 años de matrimonio, y seguía sintiéndose como una extraña en su propia vida. El teléfono sonó y ella contestó con desgano. Mariana, soy Patricia. ¿Vienes al brunch de la fundación? Patricia Villarreal era su mejor amiga desde la infancia, la única persona que conocía todos sus secretos. Bueno, casi todos. No sé si tenga ganas de socializar hoy. Otra vez problemas con Alejandro. Mariana miró por la ventana hacia el jardín donde un jardinero podaba las rosas. Todo era perfecto en su mundo. Excepto lo que más importaba. Es que... Patricia, ¿tú crees que es normal que después de 5 años de matrimonio no hayamos tenido hijos? El silencio al otro lado de la línea le confirmó lo que ya sabía. No era normal. Ninguna de sus amigas había tardado tanto en embarazarse. Mari, ya hemos hablado de esto. Los doctores dijeron que tanto tú como Alejandro están perfectamente sanos. A veces estas cosas toman tiempo. Pero Mariana sabía la verdad que no le había contado ni siquiera a Patricia. Alejandro apenas la tocaba. Su vida íntima era mecánica, fría, como si él estuviera cumpliendo una obligación. ¿Cómo iba a quedar embarazada si su esposo actuaba como si fuera una extraña? Tienes razón. Nos vemos en el club a las 12. Colgó el teléfono y subió a su recámara. Frente al espejo de cuerpo completo, se observó detenidamente. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo deseable. Entonces, ¿por qué Alejandro la trataba como si fuera invisible? Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Elena Ramírez caminaba nerviosa hacia la preparatoria más exclusiva de México. El Instituto Cervantes era una fortaleza de ladrillo rojo, donde estudiaban los hijos de políticos, empresarios y artistas famosos. Sus uniformes costaban más que el sueldo mensual de su madre. Pero Elena había conseguido una beca completa por sus calificaciones excepcionales. Elena, espérame, gritó su mejor amiga Sofía, corriendo para alcanzarla. Sofía Herrera era todo lo contrario a Elena, hija de un diputado, con dinero suficiente para comprarse todo lo que quisiera, pero había algo genuino en la amistad entre las dos chicas que trascendía las diferencias sociales. ¿Ya entregaste la solicitud para la beca universitaria?, preguntó Sofía mientras caminaban por los pasillos llenos de estudiantes. Sí, ayer. Espero que me la den. Es mi única oportunidad de estudiar medicina. Elena había soñado desde niña con ser doctora. Quería ayudar a gente como su madre, trabajadores que no podían pagar tratamientos médicos caros. Su sueño era abrir una clínica gratuita en su barrio. Seguro te la dan. Eres la más inteligente de la generación, dijo Sofía con admiración genuina. Durante el recreo, Elena observó a sus compañeros de clase. Muchos llegaban en coches que costaban más que todo lo que ella había visto en su vida. Hablaban de viajes a Europa, de casas de verano, de cosas que para ella eran completamente ajenas, pero no sentía envidia,
Su madre le había enseñado que la riqueza verdadera estaba en el conocimiento y en la capacidad de ayudar a otros. ¿Sabes qué?, dijo Sofía de repente. Mi papá conoce al director del hospital más importante de la ciudad. Cuando termines la carrera, te puedo ayudar a conseguir una residencia ahí. ¿En serio harías eso por mí? Claro, tonta. Para eso están las amigas. Elena sonrió. A pesar de las diferencias económicas, había encontrado verdaderos amigos en esa escuela. Personas que la valoraban por quien era, no por lo que tenía. En su departamento de la colonia Doctores, Lucía preparaba el almuerzo mientras repasaba mentalmente los eventos de la madrugada. No había dormido ni un minuto. La imagen de esa firma la perseguía como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro tal como lo recordaba. Joven, guapo, lleno de promesas que nunca cumplió. Tomó su teléfono y volvió a mirar la foto del documento. Esta vez no lloró. Esta vez sintió determinación. Elena llegó del colegio con las mejillas sonrojadas por el frío de febrero. «Hola, ma. ¿Cómo te fue en el trabajo?» «Bien, mija. ¿Y a ti en la escuela?» «Genial. Sofía dice que su papá me puede ayudar cuando termine la carrera». Lucía sonrió, pero por dentro se le partía el corazón. Su hija no debería necesitar favores de nadie. Su padre tenía los recursos para pagarle la mejor educación del mundo, pero Elena no lo sabía. «Mija, ¿alguna vez has pensado en tu papá?» Elena levantó la vista de sus libros, sorprendida por la pregunta. «Pues sí, a veces me pregunto cómo habría sido si no hubiera muerto. Pero tú siempre me has dicho que era un buen hombre, que me habría querido mucho». «Sí, mi amor, te habría querido mucho». Esa noche, mientras Elena dormía, Lucía se quedó despierta mirando por la ventana. En algún lugar de esta misma ciudad, Alejandro Montoya dormía en una cama que probablemente costaba más que su apartamento completo. Pero ya no iba a seguir siendo invisible. Ya no iba a limpiar en silencio los desechos de su pasado. Era hora de que él supiera que tenía una hija. Era hora de que pagara por todos esos años de abandono. El destino había puesto esa información en sus manos por una razón, y ella no iba a desperdiciar esta oportunidad. Lucía se miró en el espejo del baño, por última vez antes de salir. Había elegido su mejor vestido, uno azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que aún se veía digno. Se peinó el cabello en un chongo elegante, y se puso los aretes de perlas falsas que Elena le había regalado el Día de las Madres. Quería verse respetable, no como la mujer desesperada que había sido hace 15 años. «Ma, ¿por qué tan elegante?», preguntó Elena desde la cocina, untando mermelada en una tostada. «¿Tienes entrevista de trabajo?» «Algo así, mija. Tengo que resolver un asunto importante». Elena la miró con curiosidad, pero no preguntó más. Su madre siempre había sido reservada con sus problemas, cargando sola con todas las responsabilidades. «¿Vas a llegar tarde?» «No lo sé. Si se hace muy tarde, pídele a doña Rosa que te haga de cenar». «Sí». Lucía besó la frente de su hija y salió del departamento con el corazón latiendo como tambor de guerra. Había esperado toda la semana para tener el valor de hacer esto. Había llamado a la oficina haciéndose pasar por una cliente potencial y había conseguido una cita con el señor presidente para las 4 de la tarde. El trayecto en metro hacia Polanco le dio tiempo de repasar lo que le iba a decir. No podía llegar gritando como loca. Tenía que ser inteligente, estratégica. Alejandro era un hombre poderoso ahora, pero ella tenía algo que él no esperaba. La verdad, el edificio Montoya se alzaba imponente contra el cielo gris de febrero. 30 pisos de cristal y acero que reflejaban las nubes como un espejo gigante. Lucía había limpiado ese edificio cientos de veces, pero nunca había subido más allá del piso 15. El despacho presidencial estaba en el piso 30, en la cima del imperio. La recepcionista, una mujer joven con aspecto de modelo, la miró de arriba abajo con desdén, apenas disimulado. ¿Tiene cita? Sí, a las 4. Lucía Hernández. Mintió usando el apellido de soltera de su madre. Un momento, por favor. Mientras esperaba en el lobby de mármol y oro, Lucía observó a los ejecutivos que entraban y salían. Todos llevaban trajes que costaban más que su renta anual. Todos hablaban por teléfonos carísimos sobre negocios millonarios. En medio de todo ese lujo, ella se sintió pequeña, pero no intimidada. Tenía una misión:
Señora Hernández, el señor Montoya la recibirá ahora. El elevador subió silenciosamente hasta el último piso. Las puertas se abrieron y Lucía se encontró en un pasillo alfombrado con cuadros que parecían sacados de un museo. Al final del corredor, una puerta de caoba con una placa dorada. Alejandro Montoya, presidente. Tocó con los nudillos y una voz familiar le dijo que pasara. Y ahí estaba él. Alejandro levantó la vista de unos documentos y el mundo se detuvo. Por un segundo. Solo por un segundo. Sus ojos café mostraron el mismo shock que ella sentía, pero inmediatamente se recompuso, poniéndose de pie con la elegancia de alguien acostumbrado a recibir visitas importantes. Había cambiado. Ya no era el joven delgado que ella recordaba. Ahora era un hombre hecho y derecho, con los hombros más anchos, el cabello perfectamente cortado y una presencia que llenaba toda la habitación, pero sus ojos seguían siendo los mismos, los ojos que habían prometido amarla para siempre. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz fría, profesional. Creo que ya sabes por qué estoy aquí, Alejandro. Al escuchar su nombre en sus labios, él cerró los ojos un momento, como si le doliera físicamente. Lucía, susurró, y en esa palabra había 15 años de historia. Sí, Lucía, la mujer a la que abandonaste embarazada. ¿Ya te acuerdas? Alejandro se dirigió hacia la ventana, dándole la espalda. Desde ahí podía ver toda la ciudad extenderse a sus pies, como un tablero de ajedrez. ¿Qué quieres?, preguntó sin voltear. Que reconozcas a tu hija. Mi hija, Elena, tiene 15 años. Estudia en el Instituto Cervantes con una beca completa, porque es brillante, y cree que su padre murió en un accidente cuando era bebé. Alejandro se volteó lentamente. Su rostro era una máscara de control, pero Lucía conocía lo suficiente ese rostro para ver la tormenta que se desataba detrás de sus ojos. ¿Cómo puedo estar seguro de que es tuya? Lucía rió con amargura. Tiene tus ojos, Alejandro, los mismos ojos que me miraban cuando me decías que me amabas. Y si quieres pruebas, podemos hacer un examen de ADN. Él se acercó a su escritorio y abrió un cajón, sacó una chequera y comenzó a escribir. ¿Cuánto quieres? La pregunta la golpeó como una bofetada. Después de 15 años, después de todo lo que habían vivido, él creía que esto se trataba de dinero. Perdón, dime cuánto necesitas para desaparecer otra vez, para que se olviden de que existo. Alejandro arrancó el cheque y se lo extendió. Lucía vio los ceros y sintió que la sangre le hervía en las venas. 5 millones de pesos. Es suficiente para que tú y Elena vivan cómodamente el resto de sus vidas, pero con una condición. Nunca vuelvas a buscarme. Nunca le digas a nadie quién es el padre de tu hija. Lucía tomó el cheque con manos temblorosas. Por un momento, solo por un momento, pensó en lo que esa cantidad podría significar para Elena. La mejor educación, la mejor ropa, los mejores doctores, todo lo que ella nunca había podido darle. Pero después vio la expresión de Alejandro, la misma frialdad con la que la había mirado hace 15 años cuando le dijo que estaba embarazada, la misma cobardía disfrazada de pragmatismo. Rompió el cheque en pedazos y los tiró sobre el escritorio de caoba. No vine por tu dinero, Alejandro. Vine por justicia. Justicia. Él se rió sin humor. ¿Sabes cuánto he trabajado para llegar hasta aquí? ¿Cuántos sacrificios he hecho? No voy a permitir que destruyas todo por un error del pasado. ¿Un error? Elena no es un error. Es tu hija. Es un problema que debiste haber resuelto hace 15 años. Las palabras la golpearon como puñaladas. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Eres un monstruo, susurró. ¿Sabes lo que he tenido que hacer para sacar adelante a tu hija? ¿Cuántas noches me he desvelado trabajando para que no le falte nada? Esa fue tu decisión. Nadie te obligó a tenerla. Me dijiste que me amabas. Me prometiste que nos íbamos a casar. Éramos unos niños. Yo tenía 22 años y tú apenas 19. No sabíamos lo que decíamos. Alejandro regresó a su escritorio y presionó un botón del intercomunicador. Señorita López, llame a seguridad, por favor. No es necesario, dijo Lucía, dirigiéndose hacia la puerta. Ya me voy, pero esto no se queda así. Alejandro, Elena merece conocer a su padre, y yo merezco que reconozcas lo que hiciste. Si te acercas otra vez a mí o a mi familia,
Me veré obligado a tomar medidas legales. Lucía se detuvo en el marco de la puerta y lo miró por última vez. ¿Tu familia? Elena es tu familia, la única familia real que tienes. Mi familia es mi esposa. Estoy casado, Lucía. Tengo una vida respetable. ¿Respetable? Ella rió con amargura. No hay nada respetable en abandonar a una mujer embarazada. Pero no te preocupes, Alejandro. Muy pronto todo el mundo va a saber qué clase de hombre eres realmente. Salió de la oficina con la cabeza en alto, pero una vez en el elevador se permitió temblar. No de miedo, sino de rabia. Alejandro creía que podía comprarla, amenazarla, hacer que desapareciera como hace 15 años. Pero se equivocaba. Ya no era la niña ingenua que había sido. Ahora era una mujer que había aprendido a pelear por lo que era suyo. Y Elena era suya, pero también era de él, le gustara o no. Mientras el elevador bajaba hacia el lobby, Lucía recordó algo que había visto en la oficina presidencial durante sus noches de limpieza, un archivero que siempre estaba cerrado con llave, pero que una vez había encontrado abierto por descuido de algún ejecutivo, documentos comprometedores, contratos sospechosos, operaciones financieras que no parecían del todo legales. Si Alejandro quería jugar sucio, ella también sabía cómo hacerlo. La guerra apenas comenzaba. Mariana Torres de Montoya se sirvió su tercera copa de vino blanco de la tarde mientras observaba desde la ventana de su recámara cómo Alejandro se bajaba del Mercedes. Eran apenas las 6 de la tarde y ya regresaba del trabajo, algo completamente inusual en él. Normalmente llegaba después de las 9, cuando ella ya se había rendido esperándolo, pero había algo diferente en su postura. Sus hombros estaban tensos, y caminaba con esa rigidez que ella había aprendido a reconocer cuando algo lo perturbaba profundamente. Esperanza. Llamó al ama de llaves por el intercomunicador. Prepara la cena para las 7. El señor ya llegó. Bajó las escaleras con curiosidad. En 5 años de matrimonio, había desarrollado un sexto sentido para detectar cuándo Alejandro ocultaba algo. Y esa tarde, definitivamente ocultaba algo. Lo encontró en su estudio, sirviendo whisky en un vaso de cristal. Era su segunda señal de alarma. Alejandro solo bebía whisky cuando estaba muy estresado. ¿Cómo te fue en la junta con los japoneses?, preguntó, tratando de sonar casual. Bien, cerramos el trato. Entonces, ¿por qué tienes cara de velorio? Alejandro la miró por primera vez desde que había llegado. Sus ojos café estaban turbios, distantes. Solo estoy cansado, Mariana. Ha sido un día largo. Pero ella lo conocía mejor que eso. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Amor, ¿qué pasa? Llegas temprano. Estás bebiendo whisky. Algo te tiene preocupado. Te digo que no es nada, respondió él, apartándose de su toque. Esa reacción confirmó sus sospechas. Algo había pasado. Algo que lo tenía tan alterado que no podía ni siquiera fingir normalidad. Alejandro, somos esposos. Si tienes problemas en la empresa, puedo ayudarte. Mi padre tiene conexiones. No necesito la ayuda de tu padre, explotó él. Y después se calmó inmediatamente, como si se hubiera dado cuenta de que había revelado demasiado. Mariana retrocedió, sorprendida por la vehemencia de su respuesta. En 5 años de matrimonio, Alejandro nunca le había gritado. Era frío, distante, pero siempre controlado. Perdón, murmuró él. No quise gritarte, solo. Necesito estar solo un rato. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más tenso que nunca. Mariana observaba a su esposo mientras él movía la comida en el plato sin probar bocado. Algo lo carcomía por dentro, y ella estaba determinada a descubrir qué era, a las 2 de la madrugada, cuando Alejandro finalmente se quedó dormido después de dar vueltas en la cama durante horas. Mariana se levantó silenciosamente. Su esposo había dejado el teléfono sobre el buró, algo que nunca hacía. Normalmente se quedaba trabajando hasta muy tarde y llevaba el teléfono consigo a todas partes. Con el corazón latiendo aceleradamente, tomó el dispositivo y fue al baño. No tenía la contraseña, pero conocía a Alejandro lo suficiente para intentar combinaciones. La fecha de su boda, su cumpleaños, el cumpleaños de él. Nada funcionaba. Entonces recordó algo que él había mencionado una vez cuando estaba ebrio. Su primera novia había sido muy importante para él. ¿Cómo se llamaba? Lucía. Había mencionado ese nombre solo una vez, pero Mariana tenía buena memoria para los detalles que la lastimaban.
Probó LUCIA y diferentes combinaciones con números, hasta que finalmente el teléfono se desbloqueó. No encontró nada extraño en los mensajes recientes, pero en el historial de llamadas había algo que le heló la sangre. Una búsqueda en Google. Lucía Ramírez, Ciudad de México. ¿Por qué su esposo estaba buscando a su exnovia a las 2 de la madrugada? Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en la oficina, Mariana llamó a Ricardo Sánchez, un detective privado que trabajaba discretamente para familias de alta sociedad. Lo había conocido años atrás cuando su padre sospechaba que uno de sus socios le robaba dinero. Señora Montoya, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito que investigue a una persona, una mujer llamada Lucía Ramírez. ¿Tiene más datos? ¿Es un nombre muy común? Aproximadamente 34 años. Vive en Ciudad de México. Posiblemente tuvo una relación con mi esposo hace algunos años. Entiendo. ¿Qué necesita saber exactamente? Todo. ¿Dónde vive? ¿En qué trabaja? ¿Si tiene familia? Todo. Mis honorarios son 5,000 pesos por día. Más gastos. No hay problema. Solo necesito que sea discreto. Nadie puede saber que ordené esta investigación. Por supuesto, señora. Tendrá noticias mías en 48 horas. Mientras tanto, en el Instituto Cervantes, Elena vivía su propia revolución silenciosa. Cada día que pasaba en esa escuela de élite, le abría los ojos a un mundo completamente diferente al suyo. Sus compañeros hablaban con naturalidad de viajes internacionales, de casas de verano, de coches que sus padres les compraban por sacar buenas calificaciones. ¿Tú dónde vas a pasar las vacaciones de Semana Santa?, le preguntó Andrea Villareal durante el recreo. Elena vaciló. Sus vacaciones consistían en ayudar a su madre con trabajos extra para conseguir dinero adicional. Probablemente nos quedemos en la ciudad, respondió evasivamente. ¡Qué aburrido! Nosotros vamos a la casa de la playa en Acapulco. Deberías venir con nosotros algún día. Gracias. Pero, ¿tu mamá no te deja viajar? No es eso. Es que, bueno, a mi mamá le gusta que pasemos tiempo juntas. Elena había perfeccionado el arte de dar respuestas que no fueran mentiras completas, pero que tampoco revelaran su verdadera situación económica. No se avergonzaba de su madre ni de su vida, pero tampoco quería que sus nuevos amigos la vieran diferente. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, notó que un hombre la seguía. Al principio pensó que era casualidad, pero cuando dobló varias esquinas y él siguió ahí, supo que algo estaba mal. Aceleró el paso y entró corriendo a la tienda de Don Marcos, donde compraba pan todos los días. Don Marcos, creo que alguien me está siguiendo. El hombre mayor, que conocía a Elena desde niña, se asomó por la ventana. ¿Cuál, mija? El del saco gris que está parado en la esquina. Don Marcos frunció el ceño. En todos sus años viviendo en el barrio, había desarrollado un instinto para detectar problemas. Quédate aquí, voy a llamar a tu mamá. Pero cuando salió a confrontar al extraño, el hombre ya se había ido. Esa noche, Lucía notó que Elena estaba más callada de lo normal. Todo bien en la escuela, mija. Sí, ma, solo que... ¿Tú crees que alguien nos pueda estar molestando por algo? Lucía sintió que el estómago se le encogía. Desde su encuentro con Alejandro 3 días atrás, había estado esperando algún tipo de represalia. ¿Por qué preguntas eso? Es que hoy sentí que alguien me seguía de regreso de la escuela. ¿Estás segura? Sí, Don Marcos también lo vio. Pero cuando salió a ver, el hombre ya se había ido. Lucía abrazó a su hija, sintiendo cómo el miedo le trepaba por la espalda. Alejandro le había advertido que no se acercara a él o a su familia, pero ella no había hecho nada más después de su encuentro en la oficina. ¿O sí había hecho algo? Esa madrugada, mientras trabajaba en el edificio de Alejandro, Lucía se dirigió al piso 18, donde estaban las oficinas de contabilidad. Había recordado exactamente dónde había visto esos documentos comprometedores. El archivero estaba en la oficina del contador general, un hombre que siempre dejaba papeles importantes a la vista, con el corazón latiendo aceleradamente. Revisó los cajones hasta encontrar lo que buscaba: contratos con empresas fantasma, transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas que parecían diseñadas para evadir impuestos. Tomó fotos de los documentos más comprometedores con su teléfono. Si Alejandro quería amenazarla, ella también tenía con qué defenderse, pero al guardar los papeles, escuchó pasos en el pasillo. Se quedó inmóvil.
esperando que pasaran de largo. Pero los pasos se detuvieron frente a la oficina. ¿Hay alguien ahí?, preguntó una voz masculina. Lucía apagó la luz y se escondió detrás del escritorio, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde el pasillo. La puerta se abrió y una linterna iluminó la habitación. Era el guardia de seguridad nocturno, haciendo su ronda habitual. «Qué raro», murmuró. Juraría que había visto luz, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. El guardia se fue. Lucía esperó un poco más antes de salir de su escondite y regresar a sus labores normales de limpieza, pero ahora con un arma poderosa en su teléfono. Al día siguiente, Ricardo Sánchez llamó a Mariana con su reporte. «Señora Montoya, tengo la información que me pidió». «Dígame». Lucía Ramírez, 34 años, trabaja como empleada de limpieza nocturna. Vive en la colonia Doctores con su hija Elena, de 15 años. Es madre soltera. Nunca se ha casado. Mariana sintió que algo frío le bajaba por la espalda. ¿Su hija tiene 15 años? Sí, señora. Es una estudiante excepcional. Tiene una beca en el Instituto Cervantes. Mariana hizo cálculos rápidamente. Si la niña tenía 15 años, había nacido hace exactamente el tiempo que llevaba casada con Alejandro. ¿Algo más, señora? Sí. Quiero que averigüe si esa mujer ha tenido contacto reciente con mi esposo. Eso me tomará un poco más de tiempo. No importa. Y Ricardo, quiero que siga a la niña también. Necesito saber todo sobre ella. Cuando colgó el teléfono, Mariana se sirvió otra copa de vino con manos temblorosas. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y apariencias, estaba a punto de colapsar, y ella haría todo lo necesario para protegerlo. Ricardo Sánchez regresó a la oficina de Mariana 3 días después con un sobre manila lleno de fotografías y documentos que cambiarían todo para siempre. «Señora Montoya, encontré lo que buscaba», dijo el detective, acomodando las fotos sobre la mesa de caoba del estudio. Su esposo se reunió con Lucía Ramírez hace una semana en su oficina. Mariana observó las imágenes con manos temblorosas. Ahí estaba Alejandro, su Alejandro, recibiendo a una mujer morena en su despacho presidencial. Las fotos habían sido tomadas desde el edificio de enfrente con un teleobjetivo, pero se veía claramente la tensión en el encuentro. ¿Cuánto tiempo estuvieron reunidos? Aproximadamente 40 minutos. Y señora, hay algo más que necesita ver. Ricardo puso sobre la mesa una fotografía de Elena saliendo del Instituto Cervantes. La imagen la golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña tenía exactamente los mismos ojos café de Alejandro, la misma forma de la mandíbula, incluso la misma manera de caminar. «Dios mío», susurró Mariana, dejándose caer en el sillón de cuero. «Es idéntica a él. Según mis investigaciones, la niña nació exactamente 9 meses después de que su esposo terminara la universidad. Las fechas coinciden perfectamente con el final de su época de soltero». Mariana sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. 5 años creyendo que tenía un matrimonio estable. 5 años tratando de quedar embarazada. 5 años pensando que había algo malo en ella. Y resulta que Alejandro ya tenía una hija. ¿Hay algo más? Sí. Lucía Ramírez trabaja como empleada de limpieza nocturna en el mismo edificio donde está la oficina de su esposo. Ha estado limpiando ahí durante varios años. ¿Él lo sabía? Eso no lo puedo confirmar. Pero por la reacción que tuvieron en el encuentro, parecía que él se sorprendió de verla. Mariana tomó las fotografías y las estudió una por una. En su mente empezaron a encajar piezas que nunca había considerado. Las noches que Alejandro llegaba tarde del trabajo, su frialdad en la intimidad, su resistencia a hablar de tener hijos. ¿Qué más averiguó sobre la mujer? Es trabajadora, respetada en su barrio. La niña es excelente estudiante, muy querida por sus maestros. No tienen recursos económicos. Viven modestamente. ¿Y él? ¿Ha tenido más contacto con ellas? No que yo haya podido detectar. Pero señora, hay algo más que me parece importante. Ayer seguí a Lucía Ramírez durante su turno nocturno y la vi revisar documentos en oficinas que no le corresponde limpiar. ¿Qué tipo de documentos? No pude verlo claramente, pero estuvo mucho tiempo fotografiando papeles con su teléfono en la oficina de contabilidad. Mariana sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de una mujer que acababa de encontrar las armas para una guerra. Ricardo, necesito que haga algo más por mí. Dígame,
Quiero que investigue cada movimiento de esa mujer. ¿Dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? Y quiero que averigüe exactamente qué documentos estaba fotografiando. Eso va a requerir métodos más invasivos. Podríamos estar hablando de espionaje electrónico. No me importa cuánto cueste. Esa mujer quiere destruir mi matrimonio, y yo no voy a permitirlo. Esa misma tarde, mientras Elena estaba en clases y Lucía dormía después de su turno nocturno, 2 hombres entraron al edificio de departamentos en la colonia Doctores. Se hicieron pasar por técnicos de la compañía de teléfonos y convencieron al portero de que necesitaban revisar las líneas. Instalaron dispositivos de escucha en el teléfono de Lucía y colocaron una cámara diminuta en el pasillo, desde donde podían monitorear quién entraba y salía del departamento. Mientras tanto, en las oficinas de Montoya Industries, Alejandro no podía concentrarse en el trabajo. El encuentro con Lucía lo había desestabilizado completamente. Durante una semana había intentado convencerse de que ella no se atrevería a molestarlo de nuevo, pero algo en su mirada le decía que se equivocaba. «Señor Montoya», dijo su secretaria por el intercomunicador, «su esposa está en la línea 2. Dile que estoy en junta. Ya le dije eso ayer y anteayer, señor. Dice que es urgente». Alejandro suspiró y tomó la llamada. «Hola, Mariana». «Alejandro, necesitamos hablar. Esta noche, cuando llegues a casa». «¿De qué?» «De muchas cosas. ¿Te espero a las 8 para cenar?» Había algo en el tono de su esposa que lo alarmó. Mariana nunca sonaba tan determinada. Esa noche, la cena fue tensa desde el primer momento. Mariana había preparado la mesa en el comedor formal, con las mejores vajillas y candelabros. Era como si estuviera preparando una última cena. ¿Se puede saber a qué se debe toda esta ceremonia? Quería que tuviéramos una conversación civilizada sobre nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Mariana sirvió vino en las copas de cristal y lo miró directamente a los ojos. «Alejandro, ¿hay algo que me quieras decir? ¿Cómo qué? Como que tienes una hija de 15 años». El vaso de vino se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra persa con líquido rojo como sangre. «Mariana, no me mientas, Alejandro. Ya sé todo. Lucía Ramírez, Elena, tu encuentro en la oficina la semana pasada. Lo sé todo». Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, procesando que su mundo secreto acababa de colapsar. «¿Cómo te enteraste?» «Eso no importa. Lo que importa es qué vamos a hacer al respecto». «No vamos a hacer nada. Es un problema del pasado que no tiene por qué afectar nuestro presente». Mariana se rió con amargura. «Un problema del pasado, Alejandro. Tienes una hija que no conoces, una hija que podría reclamar derechos sobre la herencia familiar. Elena no sabe que soy su padre. Lucía le dijo que había muerto. ¿Y qué pasa si decide contarle la verdad? ¿Qué pasa si decide hacer público que el presidente de Montoya Industries abandonó a una mujer embarazada?» Alejandro se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro. «No va a hacer eso. Le ofrecí dinero y lo rechazó. Pero puedo convencerla». «¿La amas?» La pregunta lo detuvo en seco. «¿Qué?» Es una pregunta simple, Alejandro. ¿Amas a esa mujer? Por supuesto que no. Fue una aventura de juventud, nada más. Pero Mariana conocía lo suficiente a su esposo para saber cuándo mentía. Había visto algo en las fotografías del detective. Una tensión en el cuerpo de Alejandro, que solo aparecía cuando algo lo afectaba profundamente. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces no tendrás problema en ayudarme a resolver este asunto de una vez por todas». «¿Qué tienes en mente? Esa mujer quiere destruir nuestra vida, Alejandro. Quiere que reconozcas a su hija. Quiere dinero. Quiere arruinar tu reputación. No podemos permitir que eso pase. ¿Qué propones? Tengo contactos, gente que puede hacer que Lucía Ramírez entienda que es mejor para ella y su hija mantenerse lejos de nosotros». Alejandro la miró horrorizado. «Mariana, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Esa mujer es una amenaza para todo lo que hemos construido, para el Imperio Montoya, para nuestro matrimonio, para nuestro futuro. No voy a lastimar a Lucía. No, ni siquiera para proteger todo esto». Mariana hizo un gesto que abarcaba toda la mansión. «¿Ni siquiera para proteger el nombre de tu familia?» Alejandro se quedó callado, y ese silencio fue toda la respuesta que Mariana necesitaba. Al día siguiente,
3 hombres se acercaron a Elena cuando salía del Instituto Cervantes. No la tocaron. No le dijeron nada amenazante. Simplemente caminaron a su lado durante 3 cuadras, lo suficientemente cerca para que ella se sintiera aterrorizada. Cuando Elena llegó a casa llorando y le contó a su madre lo que había pasado, Lucía supo que la guerra había comenzado oficialmente. Esa noche, desde su teléfono, envió un mensaje a Alejandro con una de las fotos que había tomado de los documentos comprometedores. Si tu esposa no deja de intimidar a mi hija, mañana mismo estos documentos llegan a la prensa. Tú decides. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Necesitamos hablar. Mañana a las 8 p.m., Café Central en Roma Norte. Ven sola. Lucía miró a Elena, que hacía tarea en la mesa de la cocina, ajena a la tormenta que se desataba a su alrededor. Su hija merecía conocer la verdad, merecía tener un padre, merecía todas las oportunidades que el dinero de los Montoya podía comprar, y Lucía iba a asegurarse de que las tuviera, costara lo que costara. La guerra entre 2 mundos acababa de comenzar, y ella no pensaba perder. El Café Central en Roma Norte bullía con la actividad típica de una noche de viernes. Lucía llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver toda la entrada. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba, no de miedo, sino de adrenalina. Esta vez no iba a permitir que Alejandro la intimidara. Él llegó puntual, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que el sueldo anual de Lucía. Caminó directo hacia su mesa, ignorando las miradas curiosas de las otras mesas. Incluso en un lugar casual como ese, Alejandro Montoya irradiaba poder y dinero. Lucía la saludó con un gesto seco de cabeza. Alejandro, me da gusto que hayas decidido ser razonable. Él se sentó frente a ella y pidió un café solo al mesero. Sus ojos café, los mismos que Elena había heredado, la estudiaron con una mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido nostalgia. ¿Qué quieres exactamente? Ya te lo dije, que reconozcas a Elena públicamente. ¿Y si me niego? Lucía sacó su teléfono y le mostró la pantalla con las fotos de los documentos comprometedores. Entonces, mañana mismo estos documentos llegan a todos los periódicos de la ciudad. Operaciones financieras irregulares, evasión fiscal, contratos con empresas fantasma. Estoy segura de que al fisco le va a interesar mucho revisar las finanzas de Montoya Industries. Alejandro palideció. Sabía exactamente de qué documentos hablaba Lucía. ¿Cómo conseguiste eso? Digamos que limpiar oficinas me ha dado acceso a información muy valiosa durante todos estos años. Eso es chantaje. Eso es justicia. Durante 15 años me has obligado a criar sola a tu hija mientras tú construías un imperio con dinero sucio. Elena merece saber quién es su padre, y merece tener acceso a todo lo que le corresponde por derecho. El mesero trajo el café de Alejandro, quien lo tomó en silencio durante varios minutos, procesando sus opciones. Si reconozco a Elena, mi matrimonio se acabará. Mi reputación quedaría destruida. Eso debiste pensarlo hace 15 años. Lucía, yo. Alejandro la miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Cuando te dejé, no fue porque no te amara. Ah, no. Entonces, ¿por qué fue? Mi padre me amenazó. Dijo que si no rompía contigo, me desheredaría. Que la familia Montoya no podía mezclarse con gente como tú, gente como yo. La rabia hizo que Lucía elevara la voz. Gente trabajadora, gente honesta, gente sin dinero, sin apellido, sin conexiones. Así pensaba mi padre. Y yo era joven, cobarde. Pensé que podría ganar dinero rápido y después regresar por ti. Pero nunca regresaste. Cuando quise hacerlo, ya había pasado mucho tiempo. No sabía si me perdonarías. No sabía si habías seguido con tu vida. Lucía rió con amargura. Seguir con mi vida, Alejandro. Estaba embarazada de tu hija. Mi vida se detuvo el día que desapareciste. Lo siento. No sabes cuánto me arrepiento. Tus arrepentimientos no me sirven de nada. Lo que necesito es que hagas lo correcto ahora. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Mariana, soy yo. Necesitamos hablar esta noche. Sí, es importante. No puede esperar. Colgó y miró a Lucía. Necesito tiempo para manejar esto con mi esposa. ¿Tu esposa es la que está mandando gente a intimidar a Elena? Mariana está preocupada por las implicaciones de toda esta situación. Dile a tu esposa que si vuelve a tocar a mi hija,
No solo voy a mandar esos documentos a la prensa, también voy a presentar una demanda de paternidad y voy a exigir todo lo que Elena tiene derecho a reclamar como heredera. Alejandro asintió, derrotado. Dame una semana para arreglar las cosas. Tienes 3 días. El lunes quiero una respuesta definitiva. Lucía se levantó de la mesa, pero Alejandro la detuvo tomándola del brazo. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es Elena? Por primera vez en toda la conversación, la voz de Alejandro se quebró ligeramente. Es perfecta, respondió Lucía, liberando su brazo. Es inteligente, amable, trabajadora, todo lo que tú no fuiste cuando era el momento de estar ahí para ella. Mientras Lucía regresaba a casa en el metro, no sabía que Mariana había estado esperando en un auto a media cuadra del café, observando todo el encuentro con unos binoculares. La expresión en el rostro de la esposa de Alejandro era de pura furia. Al día siguiente, sábado por la mañana, Elena se levantó temprano para estudiar. Tenía un examen importante de química el lunes y quería repasar todas sus notas. Su madre ya se había ido a trabajar en su empleo de fin de semana, limpiando una oficina de dentistas, así que tenía la casa para ella sola. Alrededor del mediodía, alguien tocó la puerta. Elena esperaba que fuera doña Rosa, la vecina que a veces le llevaba comida, pero cuando abrió, se encontró con una mujer elegante que nunca había visto. ¿Elena Ramírez? Sí. ¿Quién es usted? Soy Mariana Torres. Necesito hablar contigo sobre tu madre. La mujer entró al pequeño departamento sin esperar invitación, sus ojos azules recorriendo el modesto mobiliario con una mezcla de desdén y curiosidad. ¿Conoce a mi mamá? ¿Podríamos decir que sí? ¿Puedo sentarme? Elena asintió nerviosamente. Había algo en esa mujer que la ponía intranquila. Su ropa cara, su actitud altiva, la manera en que miraba todo como si fuera inferior. Elena, ¿tu madre te ha hablado alguna vez de un hombre llamado Alejandro Montoya? No. ¿Por qué? Porque ese hombre es mi esposo, y también es tu padre. Las palabras golpearon a Elena como un mazo. Durante un momento, el mundo se detuvo completamente. Eso no puede ser cierto. Mi papá murió cuando yo era bebé. Tu madre te mintió. Querida, tu padre no murió. Está muy vivo, muy casado conmigo, y muy preocupado porque tu madre lo está chantajeando. Elena se sentó pesadamente en el sillón, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. No, mi mamá no mentiría sobre algo así. ¿No? Mariana sacó su teléfono y le mostró fotos de Alejandro. ¿Te parece familiar? ¿Tienes sus mismos ojos? Elena miró las fotografías y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Efectivamente, el parecido era innegable. Los mismos ojos café, la misma forma de la mandíbula, incluso la misma manera de sonreír. Pero, ¿por qué me mintió? Porque tu madre es una oportunista, Elena. Se embarazó a propósito para atrapar a un hombre rico, y cuando mi esposo la rechazó, decidió chantajearlo años después. «¡Eso no es cierto!», gritó Elena, levantándose del sillón. «Mi mamá no es así». «¿No? Entonces explícame por qué está amenazando a tu padre con documentos robados. ¿Por qué está exigiendo dinero y reconocimiento después de 15 años?» Elena se quedó callada, procesando la información. Todo empezaba a tener sentido. Los trabajos nocturnos de su madre, su nerviosismo reciente, las preguntas extrañas sobre su padre. «Querida», continuó Mariana con voz melosa, «sé que esto es difícil de entender, pero necesitas saber la verdad. Tu madre construyó tu vida entera sobre una mentira. Mi papá sabe de mí. Ahora sí, tu madre se lo dijo hace poco, pero Elena, debes entender algo muy importante. Mi esposo tiene una vida, una familia, un negocio que proteger. No puede reconocerte públicamente sin destruir todo lo que ha construido». Elena sintió como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. No quiere conocerme. No es que no quiera, es que no puede. Sería muy complicado para todos, pero podríamos llegar a un arreglo, algo que beneficie a toda la familia. ¿Qué tipo de arreglo? Tu madre podría recibir una cantidad importante de dinero, suficiente para que nunca más tengan que preocuparse por nada. Tu educación estaría garantizada. Podrías estudiar en las mejores universidades del mundo. Pero a cambio, tendrían que mudarse lejos de aquí y nunca volver a contactar a mi esposo. Elena se quedó en silencio durante varios minutos.
luchando con emociones que no sabía cómo manejar, rabia hacia su madre por mentirle, dolor por saber que su padre no la quería, confusión por tener que elegir entre la verdad y la lealtad familiar. ¿Por qué me está diciendo todo esto a mí? ¿Por qué no habla directamente con mi mamá? Porque creo que tú eres lo suficientemente inteligente para entender lo que es mejor para todos. Tu madre está cegada por el resentimiento, pero tú puedes ver la situación con más claridad. Mariana se levantó y se dirigió hacia la puerta. Piénsalo, Elena. Tienes la oportunidad de darle a tu madre una vida cómoda y de conseguir el futuro que mereces. Solo tienes que convencerla de que acepte nuestra propuesta. Cuando Mariana se fue, Elena se quedó sola en el departamento, rodeada de una realidad que había cambiado por completo en menos de una hora. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre su identidad, había resultado ser una mentira. Se encerró en su cuarto y lloró durante horas, sintiendo como si hubiera perdido no solo a un padre que nunca tuvo, sino también a la madre en quien había confiado toda su vida. Cuando Lucía regresó del trabajo esa tarde, encontró a Elena encerrada en su cuarto, negándose a salir o a hablar con ella. «Mija, ¿qué pasa? ¿Estás enferma? Déjame sola, mamá. Elena, abre la puerta. Cuéntame qué te pasa». Pero Elena no respondió. Al otro lado de la puerta, abrazada a su almohada, luchaba con la pregunta que le quemaba el alma. ¿Cómo podía seguir viviendo sabiendo que toda su vida había sido una mentira? Elena no salió de su cuarto en todo el fin de semana. Lucía había tocado la puerta docenas de veces. Había llevado comida que se quedó intacta frente a la puerta. Había suplicado que le dijera qué pasaba, pero su hija permaneció encerrada, sumida en un silencio que le helaba la sangre a su madre. El domingo por la noche, Lucía ya no podía más. Se recostó contra la puerta del cuarto de Elena y habló al aire, esperando que su hija la escuchara. «Mija, no sé qué te pasa, pero sabes que puedes contarme cualquier cosa. Somos un equipo. ¿Te acuerdas? Tú y yo contra el mundo». Del otro lado no llegaba ni un sonido. «Elena, por favor, me estás asustando. Si alguien te lastimó, si pasó algo en la escuela». Silencio total. Esa noche, Lucía no durmió ni un minuto. Se quedó sentada en la sala, mirando hacia el pasillo que llevaba al cuarto de su hija, con el corazón encogido por una premonición que no sabía explicar. El lunes por la mañana, Elena finalmente salió de su cuarto. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero se había vestido con su uniforme escolar. «Buenos días, ma», dijo con una voz que sonaba hueca, vacía. «Elena, gracias a Dios. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó este fin de semana?» «Nada, solo no me sentía bien». Lucía se acercó y trató de tocarle la frente para ver si tenía fiebre, pero Elena se apartó con un movimiento brusco. «¿Segura que estás bien para ir a la escuela?» «Sí, tengo examen de química». Elena tomó su mochila y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia su madre. «Ma, ¿hay algo que me quieras decir?» La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Había algo diferente en los ojos de Elena, algo que no sabía interpretar. «¿Cómo qué, mija?» «No sé, cualquier cosa importante que creas que debo saber». Lucía sintió que algo frío le bajaba por la espalda. Elena sabría algo. Era posible que hubiera descubierto la verdad sobre Alejandro. «Elena, si hay algo que quieres preguntarme, olvídalo. Ya se me hace tarde». Su hija salió del departamento dejando a Lucía con una sensación de pánico que no podía explicar. En el Instituto Cervantes, Elena se sentó en su lugar habitual para el examen de química, pero las letras en el papel parecían bailar frente a sus ojos. No podía concentrarse. Las palabras de Mariana resonaban en su cabeza como un eco constante. «Tu madre te mintió. Tu padre está vivo. Construyó tu vida entera sobre una mentira». Durante el recreo, su amiga Sofía se acercó preocupada. «Elena, ¿estás bien? Te ves terrible. No dormí bien este fin de semana. ¿Segura que es solo eso? Pareces diferente». Elena miró a su amiga, la única persona en el mundo que la conocía realmente, y sintió una necesidad desesperada de contarle todo. Pero ¿cómo explicar que toda su vida había sido una mentira? ¿Cómo decir que su madre, la persona en quien más confiaba, la había engañado durante 15 años? «Sofía, ¿tú qué harías si descubrieras que toda tu vida es una mentira?
¿Qué tipo de mentira? Una muy grande. Algo que cambia todo lo que creías saber sobre ti misma. Sofía la miró con preocupación. Elena, ¿qué está pasando? Me estás asustando. Pero antes de que Elena pudiera responder, sonó la campana que anunciaba el final del recreo. El resto del día pasó como en una nebulosa. Elena asistió a sus clases, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en su madre trabajando de noche para pagarle la escuela, en todas las veces que había presumido con orgullo de su papá héroe, en la vida modesta pero honesta que habían construido juntas, y después pensaba en Alejandro Montoya, el hombre rico y poderoso que era su padre pero que no quería reconocerla, en Mariana, la mujer elegante que le había ofrecido dinero a cambio de su silencio, al salir de la escuela, en lugar de tomar el metro hacia su casa. Elena caminó sin rumbo por las calles de la colonia Roma. Sus pasos la llevaron hasta un parque donde se sentó en una banca, observando a las familias que jugaban con sus hijos. Una niña pequeña corrió hacia su papá gritando, «Papi, papi», y él la cargó en brazos, haciéndola girar mientras ella reía con felicidad. Elena sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. Nunca había tenido eso. Nunca había corrido hacia los brazos de un padre, y ahora sabía que nunca lo tendría, porque su padre no la quería. Sacó su teléfono y buscó en internet Alejandro Montoya. Aparecieron docenas de artículos sobre el empresario exitoso, fotos de él en eventos elegantes, siempre acompañado de su hermosa esposa. Se veían felices, perfectos, como la familia que Elena nunca había tenido. Leyó sobre su éxito empresarial, sus propiedades, su posición en la alta sociedad mexicana. Era todo lo opuesto a la vida que ella conocía. Era el mundo al que nunca pertenecería. Por más que fuera su hija, cuando se hizo de noche, finalmente regresó a casa. Lucía la esperaba en la sala, visiblemente nerviosa. «Elena, ¿dónde estabas?» Ya eran las 9. Estaba preocupadísima. «Fui a caminar». «A caminar, mija. Nunca llegas tan tarde sin avisar». Elena se dirigió hacia su cuarto, pero su madre la detuvo. «Elena, necesitamos hablar. Algo te pasa y no me voy a quedar con los brazos cruzados. No tengo nada que hablar contigo». «¿Por qué me dices eso? Somos mejores amigas. Siempre nos contamos todo». Elena se volteó hacia su madre, y Lucía se asustó al ver la frialdad en sus ojos. «¿Nos contamos todo? ¿En serio, mamá?» «Sí, mija. Sabes que puedes confiar en mí. Como tú has confiado en mí». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Elena sabía algo. Estaba segura. «Elena, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de mi papá, mamá, de Alejandro Montoya». El nombre golpeó a Lucía como un rayo. Se quedó inmóvil, viendo cómo su mundo se desmoronaba. ¿Cómo me enteré? No importa. Lo que importa es que durante 15 años me has mentido. Me dijiste que mi papá había muerto, pero está vivo, está casado, y no quiere saber nada de mí. Lucía sintió que las piernas no la sostenían. Se sentó en el sillón, temblando. «Elena, yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Explicarme por qué construiste mi vida entera sobre una mentira? ¿Por qué me hiciste creer que era huérfana cuando mi papá está ahí afuera viviendo su vida perfecta? Yo quería protegerte». «¿Protegerme?». Elena rió con una amargura que no le pertenecía a sus 15 años. ¿Protegerme de qué? ¿De saber que mi papá es rico? ¿De saber que podría haberme dado todo lo que nunca tuve? Elena, él te abandonó cuando le dije que estaba embarazada. Desapareció. No quiso saber nada de ti, porque era un niño. Tenía 22 años, pero ahora soy yo quien no quiere saber nada de él, ni de ti, ni de esta vida de mentiras». Elena corrió hacia su cuarto y azotó la puerta. Lucía se quedó en la sala, llorando como no había llorado desde el día que Alejandro la abandonó. Al otro lado de la puerta, Elena se sentó en su cama con una botella de pastillas para dormir que había encontrado en el botiquín de su madre. Las había estado guardando durante días, esperando el momento en que el dolor fuera insoportable, y ese momento había llegado. No podía seguir viviendo en un mundo donde todo lo que había creído sobre sí misma era mentira. No podía seguir fingiendo que no le importaba no tener padre. No podía seguir siendo la hija de una mujer que la había engañado durante toda su vida. Con manos temblorosas, abrió la botella
y comenzó a contar las pastillas. Tenía que haber suficientes. Tenía que ser suficiente para acabar con el dolor. En la sala, Lucía sintió una urgencia repentina de hablar con su hija. Se levantó y caminó hacia el cuarto de Elena. «Mija, por favor, déjame explicarte. Déjame contarte toda la verdad». Pero del otro lado de la puerta no llegaba ningún sonido. «Elena, silencio. Elena». Lucía empujó la puerta, pero estaba cerrada con seguro desde adentro. «Elena, abre la puerta». Fue entonces cuando escuchó un ruido extraño, como si algo cayera al suelo. «Elena». Lucía pateó la puerta con todas sus fuerzas hasta que la cerradura cedió. Lo que vio al entrar le heló la sangre. Elena estaba inconsciente en el suelo, con una botella vacía de pastillas a su lado. No, Elena, despierta». Lucía tomó a su hija en brazos y llamó desesperadamente a emergencias mientras le hacía respiración de boca a boca. «Por favor, mija, no me dejes. Por favor, no me dejes sola». Cuando llegó la ambulancia, Elena apenas tenía pulso. En el hospital, mientras los doctores luchaban por salvar la vida de su hija, Lucía se dio cuenta de que su guerra contra Alejandro había cobrado la víctima más inocente y que tal vez ya era demasiado tarde para salvarla. Los pasillos del Hospital General olían a desinfectante y desesperación. Lucía llevaba 3 días sin moverse de la silla de plástico verde que estaba afuera de la unidad de cuidados intensivos, sin dormir, sin comer, solo esperando noticias sobre Elena. Las enfermeras le habían traído café y sándwiches que no había tocado. Su mundo se había reducido a esa puerta blanca detrás de la cual su hija luchaba entre la vida y la muerte. «Señora Ramírez», le dijo el doctor Hernández, saliendo de la UCI con cara de cansancio. «Elena está estable. El lavado gástrico funcionó y hemos eliminado la mayor parte del medicamento de su sistema. ¿Puedo verla? Puede pasar 5 minutos, pero ella aún está sedada. Probablemente no la reconozca». Lucía entró a la habitación y sintió que el corazón se le partía. Elena estaba conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón, cada respiración. Se veía tan pequeña, tan frágil en esa cama de hospital. «Perdóname, mija», susurró, tomando la mano fría de su hija. «Perdóname por no haberte dicho la verdad. Perdóname por ser cobarde». Una enfermera tocó su hombro. «Señora, el tiempo se terminó. Debe dejar que descanse». Lucía besó la frente de Elena y regresó a su vigilia en el pasillo. Fue entonces cuando vio a un hombre alto, elegantemente vestido, hablando con el doctor Hernández en la estación de enfermeras. Reconoció inmediatamente esos ojos café, esa presencia que llenaba cualquier habitación. Alejandro se acercó lentamente, sin saber si sentir alivio o rabia de verlo ahí. «¿Qué haces aquí?». Él se volteó, y Lucía pudo ver que también había estado llorando. Sus ojos estaban rojos, su traje arrugado, como si hubiera venido corriendo. «Me enteré de lo que pasó. Vine tan pronto como pude». «¿Cómo te enteraste?». «Un detective privado que mi esposa contrató ha estado siguiendo a Elena. Él me avisó cuando la trajeron al hospital». La rabia que Lucía había estado conteniendo durante días finalmente explotó. «¿Tu esposa mandó seguir a mi hija? ¿Tu esposa le dijo la verdad a Elena?». «Lucía, cálmate. No me digas que me calme», gritó, atrayendo las miradas de todo el personal médico. «Mi hija está ahí adentro luchando por su vida porque tu esposa psicópata no pudo dejar las cosas en paz». El doctor Hernández se acercó con gesto preocupado. «Señora Ramírez, necesito que baje la voz. Este es un hospital». «Doctor», intervino Alejandro con esa voz autoritaria que estaba acostumbrado a usar. «Soy Alejandro Montoya. Quiero pagar todos los gastos médicos de Elena y que la trasladen a la mejor habitación privada disponible. ¿Usted es familiar de la paciente?». Alejandro vaciló por un momento. Después miró directamente a los ojos del doctor. «Soy su padre». Esas 3 palabras resonaron en el pasillo como un eco. Lucía sintió que algo se rompía en su pecho, no de dolor, sino de alivio. Después de 15 años, Alejandro había reconocido públicamente a Elena. «Entiendo», dijo el doctor. «Entonces necesitaré que ambos firmen algunos documentos para el traslado». 1 hora después, Elena había sido trasladada a la mejor habitación del hospital. Tenía ventana, televisión, un sofá donde Lucía podía descansar,
Alejandro había pagado por todo sin hacer preguntas. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntó Lucía cuando se quedaron solos en la habitación. «Porque es mi hija», respondió él, mirando a Elena dormida. «Y porque me di cuenta de que he sido un cobarde durante demasiado tiempo. ¿Mariana sabe que estás aquí? Mariana y yo vamos a tener una conversación muy seria cuando regrese a casa». Pero esa conversación nunca llegó a suceder. Esa misma noche, mientras Lucía dormía en el sofá de la habitación y Alejandro había regresado a casa para ducharse y cambiarse de ropa, Mariana llegó al hospital acompañada de 2 hombres vestidos como enfermeros. Habían esperado hasta las 3 de la madrugada. Cuando el turno nocturno tenía menos personal y la vigilancia era más relajada, Mariana había estudiado los horarios durante días, había sobornado al guardia de seguridad para que mirara hacia otro lado. Los 2 hombres entraron a la habitación de Elena y rápidamente sedaron a Lucía con una inyección. Después desconectaron a Elena de los monitores y la sacaron de la cama con cuidado. «¿Está segura de esto, señora?», preguntó uno de los hombres mientras colocaban a Elena en una silla de ruedas. «Es solo una niña. Esa niña es una amenaza para todo lo que he construido», respondió Mariana con frialdad. «Y su madre está chantajeando a mi esposo. Esto se termina esta noche». Sacaron a Elena del hospital sin que nadie los detuviera. El guardia de seguridad reportó que había ido al baño justo en el momento del traslado médico de emergencia. Lucía despertó 4 horas después con un dolor de cabeza terrible y la habitación vacía. Al principio pensó que había sido un sueño, pero cuando vio que la cama de Elena estaba vacía y que los monitores habían sido desconectados, comenzó a gritar: «Elena, ¿dónde está mi hija?». Las enfermeras corrieron a la habitación, pero nadie sabía qué había pasado. No había registro de ningún traslado médico. Nadie había autorizado sacar a Elena de la habitación. Lucía llamó desesperadamente a Alejandro. «Se llevaron a Elena. Tu esposa se llevó a mi hija». «¿Qué? ¿Cómo sabes que fue Mariana?». «Porque me sedaron para poder llevársela». «Llama a la policía». «No podemos llamar a la policía, si esto se hace público». «Me vale madre tu reputación. Encuentra a mi hija, o te juro que mando todos esos documentos a cada periódico del país». Alejandro llegó al hospital media hora después. Visiblemente alterado, había llamado a Mariana docenas de veces, pero su teléfono estaba apagado. «¿Tienes idea de dónde puede haberla llevado?», preguntó Lucía. «Mariana tiene varias propiedades, una casa en Cuernavaca, un departamento en Polanco que usa para sus eventos sociales. Vamos a buscarla. Lucía, necesitas quedarte aquí por si regresa. No me voy a quedar aquí sentada mientras tu esposa loca tiene a mi hija. O me llevas contigo o voy sola». Manejaron en silencio hacia la casa de Cuernavaca. Alejandro había enviado a su chofer a revisar el departamento de Polanco, mientras ellos iban a la casa de campo. Durante el trayecto, Lucía no podía dejar de pensar en Elena, despertando en un lugar extraño, probablemente aterrorizada. La casa de Cuernavaca estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado ahí recientemente. Platos sucios en la cocina, toallas húmedas en el baño. «Estuvieron aquí, pero ya se fueron», dijo Alejandro después de revisar toda la casa. Su teléfono sonó. Era Roberto, el chofer. «Señor Montoya, encontré el departamento vacío, pero hay un vecino que dice que vio a la señora llegar esta madrugada con una joven enferma y 2 hombres. ¿Sabe hacia dónde se fueron?». «No, señor, pero dejé a uno de mis contactos vigilando por si regresan». Alejandro colgó y miró a Lucía. «Mariana está moviendo a Elena de lugar en lugar. Está jugando con nosotros. ¿Qué quiere? No lo sé, pero conozco a mi esposa. Cuando se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa», como si hubiera escuchado sus palabras. El teléfono de Alejandro sonó. Era un número desconocido. «Alejandro, soy yo. Mariana, ¿dónde está Elena?». «Está conmigo. Está viva. Pero eso puede cambiar dependiendo de lo que tú y esa mujer decidan hacer». Lucía se acercó al teléfono para escuchar. «¿Qué quieres, Mariana?». «Quiero que Lucía Ramírez destruya todos los documentos que robó de la empresa. Quiero que firme un documento donde se compromete a nunca volver a contactar a la familia Montoya. Y quiero que ambos desaparezcan de la Ciudad de México para siempre. Y si no aceptamos, entonces Elena va a tener un accidente muy lamentable. Una niña frágil, recién salida del hospital, que se cayó desde una gran altura. Sería una tragedia terrible, pero estas cosas pasan.
Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Mariana, por favor. Elena no tiene la culpa de nada de esto. Elena es el problema. Alejandro, mientras ella exista, nuestro matrimonio estará en peligro. Tu reputación estará en peligro. Todo lo que hemos construido estará en peligro. Dinos dónde estás. Podemos resolver esto cara a cara. Esta noche a las 11, en la azotea del edificio Montoya. Vienes solo, Alejandro. Si veo a esa mujer o a cualquier otra persona, Elena cae 30 pisos. La línea se cortó y dejó a Lucía y Alejandro en un silencio terrorífico. No puedes ir solo, dijo Lucía. No tengo opción. Si la tienes, voy contigo. Lucía, ¿escuchaste lo que dijo? Si te ve. Tu esposa está loca, Alejandro. No va a dejar vivir a Elena sin importar lo que hagas. Nuestra única oportunidad es enfrentarla juntos. Alejandro la miró a los ojos y vio en ellos la misma determinación feroz que había visto 15 años atrás. Cuando Lucía le dijo que estaba embarazada y que iban a enfrentar juntos lo que viniera. Esta vez, no iba a abandonarla. Esta vez, iban a luchar juntos por su hija. El edificio Montoya se alzaba como una torre de cristal y acero contra el cielo nocturno de la Ciudad de México. A las 11 de la noche, las oficinas estaban vacías y solo las luces de emergencia iluminaban los pasillos. Lucía y Alejandro entraron por el estacionamiento subterráneo, evitando a los guardias de seguridad que Mariana podría haber sobornado. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Alejandro mientras subían por las escaleras de emergencia. Aún puedes quedarte abajo. Elena es mi hija, Alejandro. He luchado por ella durante 15 años. No voy a detenerme ahora. Subieron los 30 pisos en silencio, sus pasos resonando en el hueco de la escalera. Con cada piso que avanzaban, Lucía sentía que el aire se hacía más denso, más pesado. Pensaba en Elena, en lo asustada que debía estar, en la locura que había visto en los ojos de Mariana ese día en su departamento. Al llegar al piso 30, Alejandro usó su tarjeta de acceso para abrir la puerta que llevaba a la azotea. El viento nocturno los golpeó inmediatamente, cargado con el aroma de la ciudad y el ruido lejano del tráfico. La azotea era enorme, con aires acondicionados gigantes, antenas de comunicación y una vista panorámica de toda la ciudad. En el centro, junto al borde que daba hacia la avenida principal, estaba Mariana. Elena estaba sentada en una silla, aún débil por los medicamentos del hospital, con las manos atadas por detrás. Su cabello se movía con el viento y sus ojos mostraban terror puro cuando vio a su madre y a Alejandro acercarse. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió en el ruido del viento. Mariana vestía un abrigo negro que ondeaba como las alas de un cuervo. En su mano derecha tenía una pistola apuntando hacia Elena, y en la izquierda, los documentos que Lucía había fotografiado. Llegaron puntuales, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Debo admitir que no esperaba que trajeras a tu amiguita, Alejandro. Mariana, por favor, deja ir a Elena. Ella no tiene nada que ver con nuestros problemas». «¿Nuestros problemas?». Mariana rió con amargura. «Alejandro, el problema no somos nosotros. El problema es que durante 5 años de matrimonio he sido la esposa perfecta. Y resulta que tú ya tenías una familia secreta. Yo no sabía que Elena existía hasta hace pocas semanas». «¡Mentira!», gritó Mariana, y Elena se sobresaltó en la silla. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo cuando abandonaste a esta mujer. Sabías que estaba embarazada y decidiste fingir que nunca había pasado». Lucía se acercó un paso, pero Mariana inmediatamente movió la pistola hacia ella. «Ni un paso más cerca, o la niña cae del edificio ahora mismo». «Mariana», dijo Lucía con voz calmada, «sé que estás dolida. Sé que esto ha sido difícil para ti, pero Elena es inocente. Déjala ir, y podemos resolver esto entre adultos». «¿Inocente? Esa niña representa todo lo que yo nunca pude tener. ¿Sabes lo que es estar casada con un hombre que nunca te toca, que nunca te mira con amor, que actúa como si fueras un mueble más en su casa perfecta? Mariana, yo...» «Cállate, Alejandro. Durante 5 años he fingido que teníamos un matrimonio feliz. He sonreído en eventos sociales. He sido la esposa perfecta para tu carrera. He aguantado tu frialdad pensando que algún día me amarías de verdad». Las lágrimas corrían por las mejillas de Mariana, pero su mano permanecía firme sosteniendo la pistola. «Y resulta que nunca me amaste porque tu corazón siempre estuvo con ella,
con esta mujer que limpia pisos y que tuvo lo único que yo siempre quise, un hijo tuyo. Mariana, puedo explicarte. No quiero explicaciones, quiero justicia. Quiero que ella sienta lo que yo he sentido durante estos años. Quiero que pierda lo que más ama, como yo perdí la oportunidad de tener una familia real. Elena, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. Señora, yo siento mucho que esté sufriendo, pero no sabía nada de todo esto. Mi mamá nunca me dijo que mi papá estaba vivo. Mariana miró a Elena con una expresión que mezclaba dolor y rabia. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto, niña? Que tienes los mismos ojos que él, los mismos ojos que me enamoraron cuando éramos jóvenes, antes de que él se volviera este hombre frío y calculador. Mariana, intervino Alejandro, si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Yo fui el que tomé las decisiones equivocadas. Yo fui el que arruinó nuestro matrimonio. ¿Arruinaste nuestro matrimonio? Mariana se rió histéricamente. Alejandro, nunca tuvimos un matrimonio real. Fue un arreglo de negocios entre nuestras familias. Lo único real en tu vida es esa mujer y esa niña. El viento se intensificó, haciendo que todos tuvieran que elevar la voz para escucharse. Mariana, gritó Lucía, si me dejas acercarme, puedo darte los documentos originales, no las copias, los documentos reales que podrían hundir a la empresa. ¿Los tienes aquí? No, están en mi casa, pero si liberas a Elena puedo ir por ellos. ¿Crees que soy idiota? En cuanto Elena esté libre, van a llamar a la policía. No llamaremos a nadie. Te doy mi palabra. ¿Tu palabra? Mariana rió con desprecio. La palabra de una mujer que chantajea y que construyó la vida de su hija sobre mentiras. Yo nunca le mentí para lastimar a nadie, gritó Lucía. Le mentí para protegerla del dolor de saber que su padre no la quería. ¿Y cómo resultó esa protección? Tu hija está aquí, a punto de morir, porque no pudiste aceptar que algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Elena, que había estado observando toda la conversación, finalmente entendió algo que los adultos no habían visto. Señora Mariana, dijo con voz temblorosa, usted no me va a matar. ¿Qué dijiste? Usted no va a matarme, porque usted no es una asesina. Usted es una mujer que está sufriendo y que quiere que alguien más sienta su dolor. Mariana la miró con sorpresa. Durante un momento, la pistola tembló en su mano. No sabes de lo que soy capaz, niña. Sí lo sé, porque durante toda esta conversación, usted no ha dejado de llorar, y las personas que lloran no pueden matar en sangre fría. Alejandro aprovechó la distracción para acercarse un paso a Mariana. Elena tiene razón. Mariana, tú no eres una asesina. Eres una mujer que merece ser amada, que merece tener una familia real. Ya es muy tarde para eso, gritó Mariana. Tengo 32 años. Los mejores años de mi vida los desperdicié esperando que me amaras. No es muy tarde, dijo Lucía suavemente. Puedes rehacer tu vida. Puedes encontrar a alguien que te ame de verdad. ¿Con qué? ¿Con el escándalo de haber secuestrado a la hija de mi esposo? ¿Con el divorcio más público y humillante de la historia? Eso no tiene que pasar, dijo Alejandro. Podemos arreglar esto discretamente. Puedes quedarte con la mitad de mis propiedades. Puedes mudarte a donde quieras. Empezar de nuevo. ¿Y ella? Mariana señaló a Lucía con la pistola. Ella se queda contigo y viven felices para siempre. ¿Alejandro? Miró a Lucía y después a Elena. No lo sé, Mariana. No sé qué va a pasar. Lo único que sé es que quiero conocer a mi hija. Quiero ser parte de su vida. Y quiero arreglar todos los errores que he cometido. ¿Y mis errores? ¿Quién va a arreglar mis errores? Tú puedes arreglarlos, dijo Elena, empezando por bajar esa pistola y dejándome ir con mi mamá. Mariana miró a Elena durante varios segundos que parecieron eternos. El viento había amainado un poco y el único sonido era el tráfico lejano de la ciudad. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Le dijo finalmente a Elena, que eres exactamente como imaginé que sería mi hija, inteligente, valiente, hermosa. Usted puede tener hijos, señora. Puede adoptar. Puede... ¡Cállate!, gritó Mariana, volviendo a apuntar la pistola hacia Elena. No sabes nada de mi vida. No sabes lo que es vivir con un hombre que te trata como un fantasma. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el saco y caminó lentamente hacia Mariana, con las manos en alto. Mariana,
Si quieres disparar a alguien, dispárame a mí. Yo soy el culpable de todo esto. Yo arruiné tu vida. Yo abandoné a Lucía. Yo privé a Elena de un padre. Si alguien merece morir esta noche, soy yo. Se colocó entre Mariana y Elena, bloqueando la línea de fuego. Quítate, Alejandro. No, si quieres lastimar a mi hija vas a tener que matarme primero. Por primera vez en 5 años de matrimonio, Mariana vio algo real en los ojos de Alejandro. Vio al hombre del que se había enamorado, al hombre que estaba dispuesto a sacrificar todo por proteger a las personas que amaba, y se dio cuenta de que nunca había estado en esa lista. La pistola cayó de sus manos y se estrelló contra el suelo de concreto. «Odio que nunca me hayas amado así», susurró, antes de colapsar en llanto. Lucía corrió hacia Elena y comenzó a desatar las cuerdas que la sujetaban a la silla. Alejandro se acercó a Mariana y la abrazó mientras ella lloraba contra su pecho. «Lo siento, Mariana. Siento haber arruinado tu vida. Yo también lo siento», susurró ella. «Siento haber llegado tan lejos, Elena». Libre finalmente, corrió hacia los brazos de su madre, pero después se volteó hacia Alejandro. «Papá». Esa palabra, pronunciada por primera vez en 15 años, fue como un rayo que atravesó el corazón de Alejandro. «Sí, mija, soy tu papá». Y por primera vez en su vida, Elena Ramírez abrazó a su padre. 6 meses después de aquella noche en la azotea, la Ciudad de México había cambiado para la familia que se estaba reconstruyendo poco a poco. El escándalo de los Montoya había ocupado las primeras planas durante semanas, pero como sucede con todas las noticias, eventualmente fue reemplazado por otros dramas y otras tragedias. Elena se despertó en su nueva habitación, una que tenía vista al parque hundido, y era 3 veces más grande que todo el departamento donde había vivido con su madre. Pero a pesar del lujo que ahora la rodeaba, lo que más le importaba era el retrato familiar que estaba sobre su buró, una foto donde aparecía junto a Lucía y Alejandro, tomada durante su primer día juntos como familia. El camino hacia esa foto había sido todo menos fácil. Después de la noche en la azotea, Mariana había sido internada en una clínica psiquiátrica privada. Los abogados de Alejandro habían logrado evitar cargos criminales a cambio de que ella recibiera tratamiento y aceptara un divorcio discreto. Mariana conservó una de las casas y una suma considerable de dinero, suficiente para rehacer su vida lejos de Ciudad de México. «Espero que puedas perdonarme algún día», le había dicho a Elena durante su última conversación en la clínica. «No era tu culpa que yo no pudiera tener lo que tú representabas, Elena». Con una madurez que sorprendía a todos, había respondido: «Ya la perdoné, señora Mariana. Espero que encuentre la felicidad que está buscando». Ahora, Elena bajó las escaleras de la casa en Polanco donde vivía con su madre y Alejandro. No era la mansión de las Lomas donde había vivido con Mariana, sino una casa más modesta pero llena de calidez. Alejandro había insistido en que fuera un hogar, no un museo. En la cocina encontró a Lucía preparando el desayuno. Su madre seguía levantándose temprano por costumbre, aunque ya no necesitaba trabajar como empleada de limpieza. Alejandro le había ofrecido dinero para que pudiera dedicarse a lo que quisiera, pero Lucía había elegido estudiar administración de empresas. Quería entender el mundo en el que ahora vivía su hija. «Buenos días, mija. ¿Cómo dormiste?» «Bien, ma». ¿Ya se fue papá a la oficina?» Esa palabra, papá, había tardado meses en sentirse natural en su boca, pero ahora fluía con facilidad, especialmente porque Alejandro se había esforzado en ganársela. «No, está en su estudio. Hoy es sábado. ¿Recuerdas? Dijeron que iban a ir al museo en la tarde». Era cierto. Alejandro había establecido una rutina. Los sábados eran exclusivamente para Elena. Iban a museos, al cine, a parques, a cualquier lugar que ella quisiera. Estaba recuperando 15 años perdidos, una aventura a la vez. Elena se sirvió jugo de naranja y se sentó en la barra de la cocina. «Ma, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Eres feliz?» Lucía dejó de batir los huevos y miró a su hija. Era una pregunta que Elena le había hecho varias veces en los últimos meses, como si quisiera asegurarse de que todos los cambios en sus vidas realmente valieran la pena. «Muy feliz, Elena. ¿Por qué preguntas?» «Es que a veces pienso que tal vez era más fácil cuando éramos solo tú y yo, sin complicaciones, sin drama». Lucía se acercó y abrazó a su hija. «Mija,
Lo que teníamos antes era hermoso, pero era incompleto. Tú merecías conocer a tu papá, y él merecía conocerte a ti, y yo merecía dejar de cargar sola con todo. Y ustedes dos, Vanna. Elena no terminó la pregunta, pero Lucía entendió. Todos habían estado preguntándose lo mismo. ¿Qué iba a pasar entre Lucía y Alejandro? No lo sabemos. Mi amor, estamos tomando las cosas día a día. Lo único seguro es que los dos te amamos, y vamos a estar aquí para ti. Alejandro apareció en la cocina en ese momento, vestido casual con jeans y una camisa de algodón. Se veía relajado, diferente al ejecutivo serio que Elena había visto en las fotos de internet. «Buenos días, preciosas». ¿De qué hablaban? «De nada importante», respondió Elena, pero le sonrió a su padre. «¿Listos para el museo?» «Listos, pero primero hay algo que quiero mostrarles». Alejandro les pidió que lo siguieran hasta su estudio. Sobre el escritorio había varios documentos legales. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía. «Los papeles de reconocimiento de paternidad, oficiales, legales, completos. Elena oficialmente es Elena Ramírez Montoya ahora». Elena tomó los documentos con manos temblorosas. Ver su nombre completo, con los 2 apellidos. Era algo que había soñado sin saber que lo estaba soñando. ¿Y esto otro? Un fideicomiso educativo para tu universidad, tu posgrado, cualquier estudio que quieras hacer. También hay un fondo para que puedas viajar, conocer el mundo. Papá, no necesitas. Sí necesito, Elena. Necesito asegurarme de que tengas todas las oportunidades que no tuviste durante 15 años. Pero hay una condición. Elena lo miró con curiosidad. Quiero que uses todo esto para hacer el bien, para ayudar a otra gente. Tu mamá me contó que quieres estudiar medicina para abrir una clínica gratuita. Quiero apoyar ese sueño. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. En serio. De hecho, ya compré un terreno en la colonia Doctores. Cuando termines la carrera, ahí vas a tener tu clínica. Elena abrazó a su padre con una fuerza que lo sorprendió. Alejandro cerró los ojos, y por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente en paz. Esa tarde, los 3 caminaron por el Museo de Antropología como una familia normal. Elena les explicaba a sus padres sobre las culturas prehispánicas que estaba estudiando en la escuela. Alejandro preguntaba sobre sus materias favoritas. Lucía tomaba fotos con su teléfono nuevo. Para cualquier observador casual, eran simplemente una familia de clase media alta paseando en el museo. Nadie habría imaginado el drama que había llevado a ese momento de normalidad. ¿Saben qué?, dijo Elena mientras observaban la Piedra del Sol. Creo que todo pasó como tenía que pasar. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó Lucía. Casi te mueres, mija. Pero no me morí. Y ahora tenemos esto. Tenemos una familia real. Alejandro puso su brazo alrededor de los hombros de ambas mujeres. Tu hija es muy sabia, Lucía. Se parece a su papá en eso, respondió Lucía. Y por primera vez en 16 años, lo miró sin dolor, sin rabia, solo con cariño. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir, Lucía y Alejandro se sentaron en la terraza de la casa, bebiendo café y observando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó él. En lo diferentes que somos ahora de quienes éramos hace 15 años. Mejores o peores. Diferentes. Tú ya no eres el niño rico que huía de los problemas. Yo ya no soy la niña que creía en cuentos de hadas. ¿Y eso es bueno o malo? Lucía lo miró directamente a los ojos. Es real, Alejandro. Por primera vez en nuestras vidas, esto es real. Él tomó su mano y la apretó suavemente. ¿Crees que tenemos una oportunidad? ¿Nosotros dos? No lo sé, pero por primera vez en 15 años, no tengo miedo de averiguarlo. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no daba miedo. Desde su ventana del segundo piso, Elena los observaba con una sonrisa. Había perdido mucho tiempo odiando la mentira que había construido su vida, pero ahora entendía que a veces las mentiras protegen hasta que estamos listos para la verdad. Y ahora, finalmente, estaba lista. Al día siguiente, Elena despertó temprano y encontró una nota de sus padres en la cocina. Fuimos a caminar, regresamos para el desayuno, te amamos. Se sirvió un vaso de leche y salió al jardín.
El sol de la mañana iluminaba las flores que Lucía había plantado la semana anterior. Todo era diferente ahora, pero de una manera buena. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Sofía. ¿Cómo va todo en tu nueva vida de princesa? Elena sonrió y escribió de vuelta. No soy una princesa, soy algo mejor. Soy una hija que finalmente conoce a su papá, y eso no tiene precio. Guardó el teléfono y se recostó en el pasto, mirando las nubes. Tenía 16 años, y toda la vida por delante. Una vida con padres que la amaban, con oportunidades que antes ni siquiera podía imaginar, con la libertad de elegir quién quería ser. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido durante esos terribles días cuando supo la verdad. Tenía esperanza, y a veces, la esperanza es todo lo que necesitas para empezar de nuevo. En el horizonte, las montañas que rodeaban la Ciudad de México se veían claras y nítidas. Era el comienzo de un nuevo día, y para Elena Ramírez Montoya, era también el comienzo de una nueva vida. Una vida construida no sobre mentiras piadosas, sino sobre verdades difíciles que, al final, habían resultado ser la base de algo hermoso, una familia.